Hoy vamos a dar comienzo a la historia de otro gigante, un personaje inmenso, de esos que aparecen cada muchos siglos y cambian el rumbo de la humanidad sin necesidad de levantar una espada ni de proclamarse rey. Hoy abrimos la puerta a la vida de un hombre que convirtió a su ciudad en una leyenda, que elevó a su pueblo a una etapa de esplendor que el mundo aún recuerda y que dejó una huella tan profunda que 2500 años después seguimos hablando de él. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo una biografía, es el retrato de una mente brillante, de un estratega frío, de un visionario adelantado a su época. En los próximos minutos recorreremos su vida, desde sus orígenes hasta sus decisiones más audaces, entendiendo cómo un solo ser humano puede cambiar el destino de una civilización entera. Y en los próximos días seguiremos profundizando en este gigante, extrayendo lecciones de liderazgo, estrategia, carácter y visión que siguen siendo válidas en el mundo moderno. Porque la historia no es un cuento viejo, la historia es un manual oculto que nos deja pistas para construir una vida mejor. Así que ajusta tu mente, eleva tu nivel de conciencia, porque hoy comenzamos el viaje por la vida de Pericles, el arquitecto de la edad de oro de Atenas. ¿Qué tan poderoso debe ser un solo hombre para transformar una ciudad-estado en el centro intelectual del planeta? ¿Qué tan profunda debe ser su visión para cambiar la historia, influir en la política moderna y moldear la cultura occidental durante más de 2 milenios? Esta es la historia de Pericles, el hombre que convirtió a Atenas en la cuna de la civilización. Antes de Pericles, Atenas no era más que una polis entre muchas, una ciudad marcada por conflictos internos, rivalidades aristocráticas y tensiones sociales. Pero bajo el liderazgo de un solo hombre, Atenas no solo prosperó, floreció como nunca antes. Pericles no fue rey, no fue dictador y no gobernó con espada. Fue un estratega, un administrador y un visionario cultural. El resultado, la construcción del Partenón, el auge de la democracia y el nacimiento de la época más brillante que Grecia antigua haya visto. Esta es su historia. Pericles nació alrededor del año 495 a.C. en el seno de una de las familias más influyentes de Atenas. Su padre, Antipo, era un político destacado. Su madre, Agarista, provenía de la influyente familia de los Almeónidas. Su infancia estuvo marcada por la presencia de filósofos, músicos y eruditos que frecuentaban su hogar. Uno de sus maestros más influyentes fue Anaxágoras, un pensador que le enseñó a analizar la realidad con lógica y a desconfiar de explicaciones supersticiosas. Mientras otros líderes afirmaban que los eclipses eran señales divinas, Pericles, influenciado por él, explicaba que eran fenómenos naturales. Esa visión racional y analítica lo acompañó durante toda su vida pública. Desde muy joven fue descrito como reservado, disciplinado y extremadamente calculador. No buscaba llamar la atención mediante actos extravagantes. Prefería construir su reputación a través de resultados concretos y, aunque pertenecía a la élite, desarrolló un interés profundo por el bienestar del ciudadano común. Su personalidad seria y su inteligencia lo convirtieron en una figura atípica en la política ateniense. Su ascenso no fue inmediato. Pasó su juventud observando las transformaciones políticas que estaban sucediendo en Atenas, especialmente las reformas democráticas impulsadas por Clístenes. Pero para Pericles aquello era solo el comienzo. Veía la democracia ateniense como un sistema prometedor, pero aún imperfecto. Una democracia donde los pobres tenían voz, pero no oportunidades reales. Su entrada oficial en la política ocurrió alrededor del año 463 a.C., cuando se destacó como fiscal y acusador público. Allí protagonizó enfrentamientos contra figuras poderosas como Simón, quien prefería mantener buenas relaciones con Esparta. Pericles, en cambio,
soñaba con una Atenas fuerte, independiente y capaz de dominar su propio destino. Uno de sus primeros casos relevantes fue la acusación contra varios aristócratas que habían abusado de su poder durante una expedición militar. Pericles defendió la idea de que nadie, sin importar su posición social, estaba por encima de la ley. Este gesto estableció las bases de la igualdad ante la ley, un principio que se volvería central en su visión política. Con el tiempo, su oratoria calculada y su habilidad para conectar con las clases populares lo convirtieron en una figura destacada dentro de la asamblea ateniense. A partir del año 461 a.C., Pericles se convirtió en el principal impulsor de lo que hoy conocemos como la democracia ateniense. Su lógica era directa. Si los ciudadanos participan, la ciudad es más fuerte. Y si la ciudad es más fuerte, la cultura florece. Introdujo reformas revolucionarias como el pago a los ciudadanos por ejercer cargos públicos. Esto rompió siglos de exclusión. Antes de esa medida, solo quienes tenían tiempo y dinero podían participar activamente en la vida política. Con el pago público, incluso los ciudadanos más pobres pudieron servir como jurados, consejeros y funcionarios. Esta medida amplió la participación, fortaleció la democracia y dio lugar a una mayor diversidad de opiniones en las decisiones estatales. No solo transformó la política interna, también consolidó el poder externo de Atenas. Tras las guerras médicas, las ciudades griegas habían formado la Liga de Delos para defenderse de futuros ataques persas. Sin embargo, bajo la influencia de Pericles, Atenas convirtió esta alianza en un instrumento para su hegemonía. Controlaba las contribuciones económicas de otras ciudades y en muchos casos intervenía militarmente cuando alguna intentaba abandonar la liga. Aunque defendía la democracia hacia adentro, hacia afuera Atenas actuaba como un imperio. Gracias a los recursos de la liga, Pericles financió proyectos públicos, fortaleció la flota naval y aseguró la prosperidad económica que permitiría el desarrollo cultural más grande de la historia griega. Su proyecto más ambicioso fue la reconstrucción de la Acrópolis. Después de las invasiones persas, los templos de Atenas habían quedado destruidos. Pericles vio en la reconstrucción una oportunidad para devolverle a la ciudad su orgullo y proyectar su grandeza al mundo. Convocó a los mejores arquitectos y escultores, entre ellos al legendario Fidias. Juntos concibieron obras monumentales como el Partenón, un templo que no solo celebraba a la diosa Atenea, sino también la energía creativa de un pueblo en pleno auge. La construcción de la Acrópolis generó miles de empleos para artesanos, escultores, albañiles y carpinteros. Para muchos ciudadanos fue la primera vez que podían mantener a sus familias gracias a un proyecto estatal. Pericles sabía que el arte no era un lujo, sino una inversión en identidad, orgullo y unidad social. Además de ser un estratega político, Pericles era un orador excepcional. Sus discursos eran meticulosos, serenos y estremecedoramente lógicos. Jamás improvisaba y nunca elevaba la voz. Su capacidad para persuadir era tan poderosa que incluso sus enemigos reconocían su talento. Uno de sus discursos más famosos fue el discurso fúnebre pronunciado durante la guerra del Peloponeso. En él describió a Atenas como un faro de libertad, igualdad y mérito. Ese discurso sigue siendo estudiado hoy junto a textos fundamentales de la historia política moderna. Su vida personal estuvo marcada por una mujer extraordinaria, Aspasia de Mileto. Ella no era ateniense, sino una inmigrante procedente de Asia Menor, una característica que ya la colocaba fuera de los márgenes tradicionales de la sociedad ateniense. A diferencia de la mayoría de las mujeres de su época, Aspasia recibió una educación completa, dominaba la filosofía, la retórica y la política, y poseía una inteligencia tan aguda que incluso los pensadores más brillantes de Atenas disfrutaban conversando con ella. Se decía que en su casa
un lugar conocido como el Salón de Aspasia, se reunían figuras como Sócrates, Anaxágoras, Fidias y otros intelectuales para debatir sobre ética, política y arte. Para una mujer griega del siglo V a.C., este nivel de participación pública era prácticamente inconcebible. Pericles se enamoró profundamente de ella, no por su belleza externa, de la cual se sabe poco, sino por su inteligencia y su extraordinaria capacidad para comprender la naturaleza humana. Su relación, sin embargo, generó un enorme escándalo entre los sectores más conservadores de Atenas. Para muchos aristócratas resultaba inaceptable que el hombre más influyente de la ciudad viviera con una extranjera, una mujer que no encajaba en los moldes tradicionales y que incluso enseñaba retórica a jóvenes atenienses. Algunos cómicos la retrataban como una manipuladora que controlaba a Pericles desde la sombra, insinuando que las reformas democráticas eran influenciadas por una mujer extranjera, algo que escandalizaba profundamente a la sociedad. Aspasia no solo era su compañera sentimental, sino también su consejera intelectual. Historiadores antiguos afirman que ella contribuyó a pulir algunos de los discursos más famosos de Pericles y que discutían juntos temas de educación, diplomacia y filosofía. Pericles valoraba tanto su opinión que la consultaba antes de tomar decisiones importantes, algo que muy pocos líderes de la época habrían hecho con una mujer, y menos aún con una extranjera. La influencia de Aspasia se volvió tan visible que sus enemigos políticos vieron en ella un blanco perfecto para atacar a Pericles. En un intento de debilitarlo, la acusaron de impiedad, alegando que había ofendido a los dioses y corrompido la moral ateniense. Estas acusaciones eran graves, podían implicar desde multas hasta el exilio o incluso la muerte. En ese momento, Pericles enfrentó uno de los episodios más dolorosos de su vida pública. Se presentó ante la asamblea para defenderla y lo hizo con un fervor emocional tan intenso que sorprendió a todos los presentes. Él, que siempre hablaba con absoluta serenidad, que nunca elevaba la voz, que jamás dejaba que lo vieran vulnerable, se quebró defendiendo a la mujer que amaba. Sus adversarios políticos afirmaron más tarde que fue la única vez que lo vieron llorar en público. Aquella imagen de un Pericles emocional, desgarrado y dispuesto a arriesgar su prestigio político para salvar a Aspasia, reveló una faceta profundamente humana que muchos desconocían. En un mundo donde los líderes eran medidos por su autocontrol, su disciplina y su frialdad, Pericles mostró que incluso los hombres más racionales y calculadores tienen puntos de quiebre, afectos que trascienden la lógica y principios que están dispuestos a proteger a cualquier precio. Ese episodio no solo demostró la fuerza de su relación con Aspasia, sino también el impacto que ella tuvo en su vida. Le dio una dimensión emocional que rara vez se ve en las biografías de grandes líderes de la antigüedad, y al mismo tiempo reveló la vulnerabilidad detrás de uno de los cerebros más brillantes de la historia de Atenas. Aspasia no solo marcó su vida personal, moldeó su pensamiento, desafió sus ideas y acompañó su visión durante los momentos más brillantes y más oscuros de su carrera. Pero no todo en su liderazgo fue gloria. Pericles llevó a Atenas a la guerra del Peloponeso contra Esparta. Sabía que no podían derrotar a los espartanos en batalla terrestre, así que diseñó una estrategia defensiva: encerrar a la población dentro de las murallas de Atenas y depender del abastecimiento marítimo gracias a la flota naval. Aunque la estrategia era lógica, tuvo una consecuencia catastrófica. El hacinamiento dentro de la ciudad provocó la aparición de una epidemia en el año 430 a.C. La peste mató a 1/3 de la población ateniense, incluidos varios hijos de Pericles. Devastado por las pérdidas personales y por las críticas políticas, su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente murió en el año 429 a.C., víctima de la misma enfermedad que consumió a su pueblo.
Cuando Pericles murió, Atenas no solo perdió a un estratega hábil o a un político influyente, perdió a su brújula política, a la mente que durante décadas había mantenido el rumbo de la ciudad, incluso en medio de tensiones, rivalidades internas y amenazas externas. Durante más de 30 años, Pericles había funcionado como la fuerza estabilizadora de la democracia ateniense. Mientras él vivió, los debates podían ser intensos, las tensiones podían acumularse, pero siempre había una dirección clara. Su autoridad no provenía del miedo ni del poder militar, sino de su reputación de prudencia, de su inteligencia estratégica y de su capacidad para ver más lejos de lo que otros políticos podían imaginar. Después de su muerte en el año 429 a.C., durante los primeros brotes de la peste que azotó a Atenas, la ciudad entró en una especie de vacío moral e intelectual. Sin su visión racional y su habilidad para medir las consecuencias a largo plazo, Atenas cayó rápidamente en errores estratégicos que él, sin duda, habría evitado. Las asambleas se volvieron más impulsivas, más emocionales, más vulnerables a la manipulación de líderes ambiciosos, pero menos sensatos. Surgieron disputas internas que antes él contenía con su prestigio y equilibrio, y se tomaron decisiones precipitadas que desencadenaron desastres militares, como la trágica expedición a Sicilia, donde decenas de miles de ciudadanos murieron en una campaña mal planificada. Fue el comienzo del declive. Esa inestabilidad no fue inmediata, pero sí inevitable. La ciudad había perdido a la única persona capaz de unir la inspiración con la estrategia, la expansión con la prudencia, la gloria con la sostenibilidad. La consecuencia final fue la derrota frente a Esparta durante la guerra del Peloponeso. Una derrota que no solo significó perder territorios o barcos, sino ver derrumbarse el modelo político que Pericles había defendido y perfeccionado. Atenas pasó de ser el faro cultural del mundo antiguo a una potencia debilitada, dividida y sometida a gobernantes impuestos por fuerzas externas. Muchos historiadores coinciden en que si Pericles hubiese vivido unos años más, la guerra habría sido manejada de una manera completamente distinta, minimizando riesgos, evitando provocaciones inútiles y reforzando alianzas en lugar de desgastarlas. Su ausencia se sintió como la retirada del pilar maestro de un templo. La estructura aún se mantenía de pie por inercia, pero ya no tenía soporte. Sin embargo, su legado trascendió su muerte de forma casi mítica. Su visión arquitectónica dejó monumentos cuyo valor supera cualquier época o frontera. El Partenón, los Propileos, el Erecteión y las grandes obras de la Acrópolis se mantienen en pie después de 2500 años, resistiendo guerras, incendios, invasiones, terremotos e incluso la erosión implacable del tiempo. Estas construcciones no son solo templos o edificios, son declaraciones en piedra de la grandeza humana, de la capacidad de una civilización para expresar su alma a través del arte. Cada columna, cada friso, cada estatua es un eco de la idea central de Pericles, que la belleza es una forma de poder cultural, una forma de inmortalidad. Pero su influencia no se limitó a la arquitectura. Su visión democrática inspiró a filósofos, estadistas y legisladores durante siglos. Sus discursos, especialmente el famoso discurso fúnebre, fueron estudiados por los padres fundadores de Estados Unidos, quienes encontraron en él un modelo de ciudadanía activa, participación pública y libertad cívica. Figuras como Thomas Jefferson, John Adams y James Madison citaron su espíritu al momento de construir su propio sistema político. Incluso hoy, muchas democracias occidentales se construyen sobre principios que él articuló: la igualdad ante la ley, la participación del pueblo en las decisiones, la responsabilidad de los ciudadanos en la vida pública y la idea de que la democracia no es un estado permanente, sino un esfuerzo continuo. Su impulso cultural
transformó a Atenas en un laboratorio intelectual donde florecieron algunos de los gigantes más influyentes de la historia humana. Bajo su protección y financiamiento, Sófocles escribió tragedias que exploraban la psicología humana con una profundidad que aún no hemos superado. Eurípides rompió esquemas dramáticos cuestionando mitos y valores sociales con audacia. Fidias moldeó en mármol y bronce la esencia estética del mundo occidental. Heródoto, considerado el padre de la historia, comenzó a documentar el pasado con un método narrativo y crítico. Hipócrates sentó las bases de la medicina moderna con principios que siguen vigentes hoy. Anaxágoras introdujo conceptos filosóficos y científicos revolucionarios, como la idea de que la mente, el nous, organiza el cosmos. Todo ese florecimiento intelectual no fue casualidad, fue el resultado de un ecosistema que Pericles creó y protegió deliberadamente. Él entendía que una ciudad se vuelve poderosa no solo por sus murallas, sus barcos o sus ejércitos, sino también por la calidad de sus ideas. Cuando un líder tiene la capacidad de reunir en un mismo lugar a los mejores artistas, filósofos, médicos, científicos e historiadores, está construyendo algo que ninguna guerra puede destruir, una civilización. Por eso, aunque Atenas cayó políticamente después de él, la Atenas de Pericles nunca murió. Sus ideas sobrevivieron a los imperios, a los reyes, a las revoluciones y a los siglos. Su nombre se convirtió en sinónimo de esplendor cultural, de gobierno inteligente y de visión futurista. Y su legado es un recordatorio permanente de que un solo ser humano, cuando une disciplina, estrategia y creatividad, puede elevar una sociedad entera a la categoría de leyenda. La historia de Pericles demuestra de manera contundente cómo la visión de un solo individuo puede transformar no solo una ciudad, sino una civilización entera, moldear una época y dejar una huella que ni el tiempo, ni las guerras, ni las crisis pueden borrar. En un mundo dominado por reyes, tiranos y generales que imponían su poder con ejércitos o con la fuerza bruta, Pericles construyó su influencia de una forma radicalmente distinta. No heredó un trono, no gobernó mediante el miedo y no se proclamó elegido por ningún dios. Atenas era una democracia y en ese entorno el poder no se tomaba por la fuerza, se ganaba con respeto, con inteligencia y con la capacidad de inspirar a los ciudadanos. Eso es lo que hace su figura tan extraordinaria. Pericles fue un hombre sin corona, sin ejército personal, sin guardia pretoriana que lo protegiera y sin pretensiones divinas que justificaran su autoridad. Era por definición un igual entre iguales y aún así logró dirigir la política ateniense durante más de 3 décadas, mantenerse como el referente moral y estratégico de toda una ciudad-estado y transformar a Atenas en el epicentro político, artístico, científico y filosófico del mundo antiguo. Lo hizo con solo 3 herramientas, simples en apariencia pero tremendamente poderosas cuando se combinan en manos de un genio político: visión, palabra y estrategia. Su visión le permitió imaginar lo que muchos ni siquiera podían concebir. Para otros, Atenas era una ciudad pequeña con recursos limitados. Para él era el embrión de una superpotencia cultural. Donde otros veían templos deteriorados, él veía monumentos que desafiarían a los siglos. Donde otros veían ciudadanos comunes, él veía una sociedad capaz de lograr grandeza si se cultivaba la educación, el arte y la participación pública. Esa capacidad de mirar más allá del presente, de visualizar lo que una ciudad podía convertirse en 10, 20 o 100 años, fue su mayor fortaleza. Su palabra, por otro lado, fue el vehículo que llevó esa visión a la realidad. Pericles dominaba la oratoria como pocos. No gritaba, no manipulaba con emociones baratas ni apelaba al miedo. Su estilo era sereno, metódico, casi quirúrgico. Cuando él hablaba, la asamblea escuchaba. Convencía con razones, no con amenazas. Era capaz de explicar a miles de ciudadanos por qué debían invertir en arte,
por qué debían resistir a Esparta o por qué debían confiar en un plan que parecía arriesgado, pero que él sabía que conduciría a la gloria. La palabra era su espada y su escudo, y finalmente su estrategia. Pericles no era solo un idealista, era un arquitecto de la política y un estratega del más alto nivel. Cada paso que dio estuvo calculado. Sabía cuándo negociar y cuándo mantenerse firme, cuándo actuar y cuándo esperar. Su estrategia combinaba diplomacia, visión militar defensiva, innovación económica y una enorme habilidad para mantener la cohesión interna de la ciudad. Fue ese equilibrio entre razón y audacia lo que permitió que Atenas viviera un periodo de prosperidad sin precedentes. Cuando juntas estas tres herramientas, visión, palabra y estrategia, en un solo individuo, obtienes una fuerza transformadora. Pericles se convirtió en un líder que no gobernaba desde arriba, sino desde dentro de la mente de su pueblo. Convenció a una ciudad entera de creer en un proyecto común y los llevó a construir una civilización cuyo impacto sigue vivo hoy en la arquitectura, la política, la filosofía, el teatro, la historia, la ciencia y el pensamiento occidental. Por eso su vida responde de manera directa y poderosa a la pregunta inicial: ¿qué tan poderoso debe ser un hombre para transformar una ciudad-estado en el centro intelectual del planeta? Tan poderoso como Pericles, un hombre que entendió que la verdadera autoridad no proviene del miedo sino del respeto, que la grandeza de una ciudad no se impone, se inspira, y que el liderazgo más duradero no se graba en leyes, sino en los corazones y las mentes de quienes creen en esa visión. Tan poderoso como Pericles, el arquitecto de la Edad de Oro de Atenas, un líder que no buscó dejar un legado, pero que terminó construyendo uno que perdurará mientras exista la historia humana.